Hola hermanos, ¿cómo están? Vamos a continuar con la segunda parte del sermón Reconciliados. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Efesios, capítulo 2, verso 11 y 22. Vean, dice así la palabra de Dios. Efesios, capítulo 2, verso 11 al 22. En la predicación anterior, les recuerdo, nosotros solamente analizamos del verso 11 y parte del verso 13. Aquí ya vamos a abarcar el resto de los versículos. Dice la palabra de Dios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, hermanos, igual que la predicación pasada, el propósito de esta predicación es ver cómo por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, los cristianos hemos sido reconciliados con Dios. Y el bosquejo se los vuelvo a presentar. Punto número 1, alejados del reino de los cielos, verso 11 y 12. Punto número 2, reconciliados con Cristo, verso 13 al 18. Y punto número 3, edificados, unidos en Cristo, del verso 19 al 22. Y antes de continuar, yo quisiera, de manera introductoria, hacerles ver algo que está ocurriendo en el mundo. Las grandes productoras de cine en la actualidad, hermanos, están tratando de ser los más inclusivos posibles, con esta idea de la inclusión. Es más, hoy en día para que una película sea nominada al Oscar, es necesario que refleje esta inclusión que tanto le están demandando. No sé, quizás en sus películas tiene que haber diferentes etnias, los actores, tiene que haber actores blancos como negros, caucásicos, asiáticos, latinos. Además, también se ha presentado algo en la Iglesia de los Estados Unidos, ya que existe divisiones entre personas afroamericanas y personas de piel blanca, como si su tono de piel los obligara a forzosamente estar divididos. Y lo que tratan de hacer es resaltar la supremacía étnica o de un grupo social sobre otro. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a la superioridad o inferioridad de un grupo de personas en específico? Bueno, parte de esta respuesta que atañe a los tiempos de hoy, vamos a tenerlo en los versos que vamos a estudiar. Así que vamos al punto número 2 del bosquejo, del verso 13 en adelante vamos a leer, reconciliados con Cristo, verso 13 al 18, y vamos a dar inicio recordando un poco el verso 13. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 2, verso 13, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Recordemos esto, hermanos, solo Cristo es quien rompe barrera entre Dios y los hombres, y en sus planes estábamos nosotros los gentiles, lo que en otro tiempo estábamos lejos, ahora estamos tan cerca de Dios que podemos entrar al lugar santísimo sin ningún impedimento. Dice Hebreos capítulo 4, verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa es nuestra cercanía, tener acceso directo al trono de Dios.
Y bendito acceso realmente, porque ahora podemos ir para rogar por misericordia y de acuerdo con Hebreos, hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a continuar leyendo nuestro texto principal, Efesios capítulo 2, verso 14. Dice esto la palabra de Dios: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dice el texto, porque Él es nuestra paz. El apóstol menciona que Cristo es nuestra paz, lo que nos trae a la memoria Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y 2 Corintios capítulo 5, verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. El humano tenía un problema con Dios. Éramos sus enemigos y por lo tanto estábamos en guerra con el Creador, y Dios al mismo tiempo nos revela una muerte eterna por estar en su contra. Lo vimos en la predicación pasada, en la parte número 1 de este sermón. Nosotros carecíamos de toda bendición especial de Dios, y nuestro Señor era nuestro enemigo porque nosotros nos atrevimos a levantar los puños sobre Él. Pero Dios, que es rico en misericordia por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, ahora desde los cielos podemos escuchar las palabras paz para con los hombres, y todo esto gracias a nuestro Señor. Vean las palabras de los mismos ángeles al anunciar el nacimiento de Jesús en la tierra. Dice Lucas capítulo 2, verso 10 al 14, que en lo personal para mí es uno de los textos más hermosos. Bueno, toda la palabra de Dios es hermosa, pero en lo personal encuentro mucho deleite cada vez que leo estos versos. Lucas capítulo 2, verso 10 al 14, vean lo que dice. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Verso 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estas son las buenas de gran gozo. Este es el evangelio. Paz para con los hombres. Observemos, hermanos, este verso no habla de que Cristo nos trajo la paz, que sí lo hizo. Cristo con su venida a este mundo sí trajo la paz. Pero lo que el texto nos está diciendo de Efesios capítulo 2 es que Él, o sea, Cristo, Él es nuestra paz. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres, que estábamos enemistados, nosotros siendo enemigos de Dios y Dios aborreciendo el pecado, pero también Dios, Cristo, trajo la paz entre los propios hombres, ya que Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, ha unido tanto a judíos como a gentiles en un mismo cuerpo. Continúa en verso diciendo, de Efesios capítulo 2, nuestro texto principal, continúa diciendo que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La pared intermedia de la que Pablo habla es un muro que se encontraba, seguramente tenía esto en mente Pablo, era un muro que se encontraba en el templo de Dios y que no permitía a los judíos prosélitos adentrarse más en el templo, y al mismo tiempo impedía la mezcla entre un judío y un gentil. Lo siguiente que les voy a leer lo extraje del libro El mensaje de Efesios del pastor, del ya difunto pastor John Stott. Cito: Josefo, el famoso historiador judío, describe esta barricada en sus 2 libros. En Antigüedades, primer libro, escribe que el templo estaba rodeado de una pared divisoria
de piedra con una inscripción que prohibía a cualquier extranjero entrar bajo pena de muerte. En sus guerras de los judíos, segundo libro, es un poco más explícito Josefo. Había una separación hecha de piedra a su alrededor, él describe, cuya altura era de 3 codos. Su construcción era muy elegante. Sobre ella había pilares a igual distancia unos de otros, donde estaba inscrita la ley de pureza en griego y en letras romanas que decía: ningún extranjero debe entrar en este santuario. Durante los últimos 100 años o más se han descubierto 2 de las inscripciones griegas, una en 1871 y otra en 1935. La primera está exhibida en un museo de Estambul y es una plancha blanca de piedra caliza que mide casi 1 metro de largo. Sus palabras exactas son, cito: ningún extranjero puede atravesar la barrera y los aledaños alrededor del templo. Cualquiera que sea sorprendido haciéndolo tendrá que culparse a sí mismo por su muerte. Pablo sabía todo esto por su experiencia personal. Apenas 3 años antes de estar escribiendo la carta de los Efesios, estuvo cerca de ser linchado por un grupo de judíos furiosos que pensaban que había llevado un gentil al templo. Vean qué tan vívida tenía esta imagen Pablo de este muro. En tiempo de Pablo, un judío podía decirle a un gentil: ustedes están alejados de la presencia de Dios porque hay un muro que los separa. Esto le podía decir un judío a un gentil. Pero la realidad, hermanos, es que también el judío promedio estaba alejado de la misma presencia que presumía tener, ya que a él lo dividía un velo que lo separaba del lugar santísimo. Los gentiles separados por un muro y los judíos separados por un velo. Sea como sea, ambos pueblos se encontraban alejados de una verdadera comunión con Dios el Padre. Pero Pablo continúa diciendo, Efesios capítulo 2, verso 15 al 16. Dice esto el apóstol: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Solo había una enemistad entre Dios y los hombres, no solo había una enemistad entre Dios y los hombres, sino también entre los propios hombres, unos queriendo sentirse superiores a otros. Los judíos, debido a su trato especial de Dios hacia ellos, se creían superiores a las otras naciones, olvidando que todos sus pactos de Dios hacia los judíos fueron sellados por la misma gracia de Dios y no por las obras de los judíos. Dice Deuteronomio capítulo 7, versos 7 al 8, las siguientes palabras: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Pero en la cruz, Cristo eliminó todas estas barreras y ahora no solo tenemos cercanía con Dios, sino que también nuestro Salvador ha hecho algo extraordinario. Dice el verso: crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Un nuevo hombre, dice Pablo. Este término griego significa nuevo, en especie, no en tiempo. El pueblo de Dios ya no son judíos ni gentiles, ahora son seguidores de Cristo, o sea, cristianos. ¿Y qué es un cristiano? Nacería la pregunta. Bueno, un cristiano es un elegido de Dios que ha decidido seguir a Cristo, abandonar su pecado y ha decidido obedecer la voluntad de su Dios por medio a la obediencia a su palabra.
De acuerdo con 1 capítulo 5, verso 17, el cristiano es una nueva criatura. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos algo totalmente distinto. El cristiano ya no busca deleitarse en el pecado. Su nueva condición lo orilla a buscar lo santo y por medio de sus buenas obras exaltar a su Señor. Dice Gálatas capítulo 3, verso 28 y 29, ya no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. No linaje de Abraham de acuerdo a nuestra sangre. Bueno, si tú tienes en tu árbol genealógico un judío, bueno, se puede considerar que si eres descendencia de Abraham en sangre. Aquí somos descendientes de Abraham por medio del Espíritu. Por medio, así como Abraham creyó a Dios por medio de la fe, nosotros también le hemos creído a Cristo Jesús nuestro Dios por medio de la fe, haciéndonos herederos de Abraham, haciéndonos familia de Abraham. Hermanos, no importa de qué tribu, nación, color de piel o posición social seamos. Todos estos rasgos externos han quedado atrás. Ahora solo importa una cosa, lo que Cristo hizo por lo que Cristo hizo por uno de sus escogidos en la cruz, rompiendo así las cadenas que nos atan a este mundo y dándonos verdadera libertad. Déjenme contarles algo que lo escuché de un sermón de Paul Washer. Una vez en una conferencia de expositores, lo recuerdo, pero no sé exactamente de qué año, le preguntaron a Paul Washer, hermano Pablo, en las iglesias aquí en los Estados Unidos usted sabe que hay mucha desunión. ¿Por qué? Porque hay mucho racismo entre las iglesias. Hay mucho racismo dentro de la iglesia. Los de color no quieren convivir con los de piel más blanca. Los musulmanes no quieren convivir con los americanos. Hay mucha desunión. Y le preguntaron, ¿usted qué puede decir al respecto? ¿Usted qué puede aconsejar para que deje de haber este racismo, esta desunión en la iglesia? Y Paul Washer, solamente de la manera que él puede decir, contestó, yo no estoy pensando en eso, yo no pierdo mi tiempo en pensar en eso. ¿Por qué? Porque si se le predica a una persona verdaderamente de Cristo, esta persona va a entender que ya no hay gentil ni griego, sino que ahora somos un solo cuerpo. Y esa es una gran realidad, hermanos. Lo único que puede hacer que las personas se unan, que las personas podamos estar en armonía, es el Evangelio de Cristo. Es la única cura para tanta ideología de lucha social. Hoy en la actualidad las personas dicen, tenemos que hacer lucha social, tenemos que levantarnos, tenemos que ir a marchas, y se olvidan de predicar el Evangelio. Se olvidan de predicar el Evangelio, que de acuerdo con Juan capítulo 8, 36, es lo único que nos puede hacer libres. Dice, así que si el Hijo os los libertare, seréis verdaderamente libres. Esta es la bendición del Evangelio. Puede romper las barreras sociales el Evangelio. El Evangelio puede romper las barreras étnicas. Solamente es cuestión de que nos dejemos llevar por la palabra de Dios y la vivamos a la luz de lo revelado en la Biblia. Dejemos las luchas sociales a un lado y concentrémonos en lo que realmente importa, la gran comisión. Y veremos que la gran comisión y no los grandes políticos son lo que realmente va a unir a las naciones, por medio, por supuesto, del sometimiento a Cristo. Dice, continuando con nuestro texto base, Efesios capítulo 2, verso 17 al 18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, y vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Al parecer el apóstol estaba aludiendo a lo dicho por Isaías capítulo 57, verso 19, que dice, produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Refiriéndose a los gentiles, los que están lejos, y a los judíos,
los que están cerca. En la Gran Comisión vemos que Cristo no solo manda a predicar el Evangelio a los judíos, sino que manda a predicar a todas las naciones para traer paz a cada una de ellas y reconciliar a los pueblos en una nueva criatura, un solo cuerpo, un nuevo individuo. Dice Pedro estas palabras en Pentecostés, Hechos capítulo 2, verso 39, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Vean cómo en los planes de Dios ya estaba el unir a todas las naciones de la tierra. Isaías capítulo 56, versos 6 al 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Qué hermosas palabras. Qué hermosa apertura a la adoración de nuestro Dios por parte de los gentiles. Dios abriendo la entrada a su reino a todas las naciones. Dice, continúa Pablo, Efesios 2, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Las puertas, repito la idea, las puertas que anteriormente estaban cerradas, ahora están abiertas para todos los pueblos. El muro es derrumbado, el velo del templo es rasgado, para que la presencia y la gloria de Dios resplandezca en cada hombre y mujer que busque invocar su santo y bendito nombre. Pero esto, hay que aclarar, no es obra nuestra, hermanos, pues por medio de Cristo y gracias al Espíritu de adopción podemos ir a la presencia del Padre sin preocuparnos por ser consumidos. Hebreos capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Cristo lo pagó. Y así llegamos al último punto del bosquejo, edificados, unidos en Cristo, del verso 19 al 22. Y aquí veremos tres comparaciones, tres metáforas que el apóstol trata de imitar a la iglesia. La primera es conciudadanos de los santos, la tercera la familia de Dios, la segunda la familia de Dios y la tercera un templo santo en el Señor. Las dos primeras se encuentran en el verso 19 de Efesios capítulo 2, el cual dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Una vez más, en otro tiempo, los gentiles nos encontramos desterrados de la ciudad celestial. Nuestro hogar era este mundo tan pasajero y fugaz como cualquier deleite que se encuentre en él. Verso 11 y 12 de Efesios 12. Estábamos totalmente alejados de cualquier bendición celestial. Pero alegrémonos, hermanos, pues ya contamos con una nueva ciudadanía, de una ciudad que jamás verá la corrupción y en donde nuestro Dios estará enfrente de nosotros, iluminándonos por toda la eternidad. Vean Filipenses capítulo 3, verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Y Apocalipsis 21, verso 23 al 24. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Pero también dice el texto, y miembros de la familia de Dios. Escuchen estas palabras encontradas en el Salmo capítulo 27, verso 10. Escuchen, Salmo 27, verso 10. Escuchen estas palabras. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo
Jehová me recogerá. Y realmente lo hizo. Nos recogió, nos limpió, nos cubrió de nuestras vergüenzas con la sangre de Cristo y con esa misma sangre nos adoptó. Los que estábamos lejos, ajenos a cualquier bendición, ahora somos parte de la familia celestial, hechos más que cercanos, hechos familia. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 2 al 13. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Efesios capítulo 2, verso 20. Continuamos leyendo nuestro texto principal. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es en este verso donde el apóstol pasa a la tercera metáfora, comparando a los cristianos con una construcción siendo la misma el templo de Dios. Lo interesante es que Pablo dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es obvio que se está refiriendo a los apóstoles, a él mismo, junto con los otros 12 y los profetas. Se está refiriendo más a los profetas del Antiguo Testamento. Pero algunas personas creen que aquí hay una contradicción por parte de Pablo, ya que en 1 Corintios capítulo 3, verso 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, o el fundamento de los apóstoles y profetas, o el fundamento de Cristo. Bueno, hermanos, déjenme decirles algo, no hay ninguna contradicción. Tanto las enseñanzas de los profetas como de los apóstoles apuntan a Cristo y todas sus enseñanzas culminan en la persona de Cristo. Por lo tanto, en todos los escritos nuestro Señor sigue siendo la principal piedra del ángulo, ya que es nuestro Señor quien nos da forma para ser hechos una obra maestra conforme a su diseño. Verso 21, Efesios capítulo 2. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Noten cómo Pablo le dice a los efesios, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Qué es todo el edificio? O mejor dicho, ¿quiénes son todo el edificio? La respuesta es la Iglesia Universal, es decir, el conjunto de todos los hermanos del pasado, presente y futuro. Y toda la iglesia de todos los siglos, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es verdad que hacer cristianos reformados, saber de la historia del protestantismo y sobre todo tratar con todas nuestras fuerzas de meternos a la Biblia, podemos llegar a un punto en donde menospreciemos hermanos de otras denominaciones. Pero esta actitud no debe de ser así, ya que es el mismo Señor quien está levantando y coordinando la obra de este edificio que es su iglesia. Por esta causa, a pesar de que podemos señalar ciertos errores doctrinales y ayudarles a estos hermanos en su conocimiento, a su mayor conocimiento de la palabra o orillarlos a un más correcto conocimiento de la palabra, no debemos de menospreciarlos y mucho menos pensar que están alejados de la mano de Dios, ya que es nuestro Señor mismo quien va edificando todo el templo. Dice el último verso, Efesios capítulo 2, verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Miren cómo también somos incluidos en esta preciosa obra. Al vernos a la luz de la palabra de Dios, nos damos cuenta que seguimos pecando. Pero observa que es Dios quien va moldeando día a día para hacernos individualmente como colectivamente morada de Dios. Filipenses capítulo 1, verso 6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, de manera de conclusión, en Cristo se rompe toda barrera cultural, étnica, social, y es el mismo Cristo quien nos ha hecho
una nueva criatura. Ahora somos cristianos y nos ha dado bendiciones que reflejen esta nueva creación, adoptados por Él, hechos templo para Él y sobre todo, hermanos, conciudadanos del reino de los cielos donde les disfrutaremos por toda la eternidad. Dios les bendiga, hermanos.